Llegó una araña. 25 de noviembre de 2024. Escuchad, escuchad mis palabras, oh Israel, e inclinad vuestros corazones en obediencia al sonido de mi voz y recibid con mansedumbre las palabras de Yeshua HaMashiach, para que por las palabras del Evangelio eterno podáis obtener la salvación y llegar a la vida eterna en vuestro verdadero Mesías, que verdaderamente lucha por vosotros con amor. Así que vengo a advertirles, incluso a los de Jacob y a todos aquellos que leen y aceptan las palabras del Evangelio eterno con fe salvadora, para que tengan fe en Yeshua HaMashiach, que también es Jesús el Cristo, y para que tengan fe en Yahweh, el gran Yo Soy, en cuyo corazón permaneció oculto el Evangelio eterno hasta el momento de su revelación, por lo que Juan el Revelador selló las voces de los 7 truenos que oyó. Y así vengo a advertirles de la araña que ha tejido su telaraña y ha atrapado al mundo en su abrazo, incluso mientras se alimenta de la sangre vital de otros, y para que puedan evitar sus muchas telarañas y no son atrapados en su abrazo mortal. Por lo tanto, inclinad vuestros corazones en obediencia y escuchad las palabras de vuestro verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach. Porque en verdad vengo a hacer aún más sabios a los sabios entre vosotros, para que podáis discernir los tiempos en que vivís y podáis comprender a vuestros enemigos y su naturaleza y sus formas mentirosas, porque se mueven con gran secreto y sigilo y hacen la guerra mediante el engaño. Porque todos ellos son farsantes que fingen, y la araña se mueve con gran secreto y sigilo hasta que su presa queda atrapada en su telaraña, que la araña siempre utilizará para sus fines nefastos. Por lo tanto, vengo a advertirles sobre la araña y a mostrarles sus costumbres para que puedan evitar su veneno y mantenerse alejados de su abrazo paralizante y mortal. Pero, ¿qué araña se ha convertido jamás en un imperio y una nación? ¿Y qué araña se ha unido jamás a la confederación de los caídos, incluso participando alegremente en la maldad rebelde? ¿Y qué araña ha asumido jamás la identidad de aquellos atrapados en su telaraña? Sin embargo, así es la araña de la que vengo a advertirles y, en verdad, la araña es uno de los muchos componentes del reino enemigo y es verdaderamente una araña venenosa y tóxica. Porque la araña teje su telaraña con sigilo y engaño. La araña teje incluso una telaraña de engaño y una telaraña de deuda, y su telaraña ahora envuelve toda la tierra en su sigiloso abrazo. Consideren una araña en su entorno natural, teje su telaraña sigilosamente en lugares donde puede atrapar a su presa, incluso cuando ésta cae desprevenida en su telaraña. Y mientras su víctima lucha por liberarse de la telaraña en la que ha caído sin darse cuenta, atrapándose aún más, la araña entra en acción e inyecta su veneno mientras envuelve a su presa en su telaraña. Luego, la araña se queda con su presa para sus propios fines y se alimenta lentamente de su víctima hasta que no queda nada, dejándola completamente desolada hasta que realmente ya no lo es. Así son las costumbres de la araña natural creada para los propósitos de Yahweh, excepto que ¿quién de vosotros ha visto alguna vez a una araña trabajar en tándem con un imperio y una nación de otras arañas? Sin embargo, los caídos han unido a sus arañas en estos tiempos finales. Y así vengo a advertirles de un pueblo descendiente de Jafet, que engendró a Gomer, y de Gomer vino Askenaz, y de Askenaz una nación, porque Askenaz está en la tabla de las naciones en los órdenes antiguos, incluso en los días en que los hombres vivían bajo el pacto de Noé, pacto que la humanidad abandonó, y sin embargo, estaba el fiel Abraham, que buscó los caminos de Yahweh cuando la tierra se rebeló una vez más contra su Creador. Sin embargo, aunque el hombre natural rechazó el pacto de Yahweh, Yahweh es fiel a sus promesas de todos modos. Y ni una sola promesa del pacto que Yahweh hizo con Noé, que era un hombre justo a los ojos de Yahweh, ha caído jamás al suelo sin cumplirse, y todas serán sí y amén para siempre, porque Yahweh es siempre perfectamente fiel. Después de que la tierra fuera inundada en los días de Noé, la tierra fue dividida por sorteo entre los hijos de Noé en los días de Peleg, y así Jafet entró en su herencia en las tierras del norte. Y el pueblo era de una sola lengua, y los hijos de Cam se congregaron en la tierra que se convirtió en Babilonia. Y los príncipes de Nimrod se reunieron con Put, Mitzraim, Cus y Canaán y sus familias para construir su ciudad y en ella una torre fuerte, incluso una torre alta, para poder hacer la guerra a los cielos y congregarse para hacerse un nombre en rebeldía contra el mandato de Yahweh de ser fructíferos y multiplicarse para repoblar la tierra. Pero así son los caminos del hombre natural infiel, que en sus deseos y orgullo sirve al pecado y, por lo tanto, sirve al padre del pecado, incluso al diablo, a través de la desobediencia de la humanidad a Yahweh debido al pecado en la carne del hombre natural. Y de la posteridad de Nimrod, que creció en maldad, se dice que de los malvados sale mucha maldad. Y así, Nimrod contaminó la tierra a la manera de los caídos, y de sus hechiceros y magos surgieron las antiguas escuelas de misterios, donde los hechiceros caídos enseñaban sus misterios sin valor a aquellos que serán arrojados a las llamas para siempre en los pecados de los Satanás, y se unirán a ellos en su herencia eterna. Y Nimrod se levantó en el primer imperio después del diluvio de Noé, incluso donde Nimrod gobernó la tierra con injusticia, incluso un gobierno que los caídos buscan tener para sí mismos por completo sobre la tierra, pero no tendrán una edad de oro, sino un duro juicio.
Así que Yahvé, en su juicio, hizo que la tierra se abriera y se tragara un tercio de su torre, y el fuego cayó del cielo consumiendo otro tercio de la torre, y se permitió que una tercera parte permaneciera como memorial contra ellos. Por lo tanto, se llama Babel, porque Yahvé confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí Yahvé los dispersó por toda la faz de la tierra. Y muchas naciones y pueblos rechazaron y olvidaron a Yahvé, que había hecho un pacto con Noé, y así olvidaron el pacto que Noé había hecho con Yahvé según su herencia y según las lenguas que hablaban, olvidaron el pacto de Yahvé con Noé, y se volvieron a los caminos de los caídos porque no hay otra opción. Y sin embargo, Abraham se convirtió en Abraham y los justos vivirán por la fe. En Babilonia, Nimrod hizo mucho mal, ya que hizo muchos ídolos y se proclamó Dios y creó su blasfema Trinidad, incluso una Trinidad impía, con la intención de burlarse de la verdadera divinidad y de la simiente prometida de la mujer y de desviar a los hijos de los hombres hacia la injusticia. Y así Nimrod estableció sus llamadas escuelas de misterios, mientras el conocimiento de los caídos comenzaba a extenderse y cubrir la tierra una vez más, y la humanidad volvió a cambiar la verdad de Yahvé por una mentira y adoró y sirvió a la creación más que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y así como el pueblo fue dispersado de Babilonia, también lo fueron el conocimiento espurio y las costumbres de los caídos, incluso con todos sus rituales repugnantes y blasfemos de aquellos que comen la carne con la sangre y aquellos que beben la sangre de Adán, donde reside la vida de la carne, prácticas totalmente corruptas y abominables que Yahvé ha prohibido una vez, para siempre, porque Adán fue creado a imagen de Yahvé y la vida de la carne está en la sangre. Sin embargo, continúan con sus costumbres repugnantes y blasfemas hasta el día de hoy, y sus prácticas y ritos se han conservado en aquellos que adoran a los demonios y se inclinan ante ídolos mudos. Y estas son las costumbres de la araña, y sin embargo, la araña finge ser el justo Jacob, del que no tiene ni parte ni suerte. Y así, las costumbres del mal se arraigaron una vez más en las costumbres de los pueblos de las naciones. Y de Gomer vino Askenaz, y de Askenaz, con el tiempo, surgió una gran nación de personas que se convirtieron en nómadas y vivieron y vagaron por la estepa euroasiática y sus alrededores, incluso donde establecieron su imperio. Aún así, su imperio creció en injusticia y cayó ante sus enemigos de la misma manera. Incluso sus enemigos los atacaron a causa de su injusticia y, en lugar de aceptar a Jesús el Nazareno y apartarse del mal, fingieron ser Jacob, y de Jacob nunca hubo una tribu de Askenaz de Jafet. Aún así, rechazaron a Jesús el Nazareno porque son de su padre, el diablo, y están condenados a satisfacer sus deseos para siempre. Y del pueblo de Askenaz, cuyos caminos eran malvados y engañosos, surgió un pueblo, excepto que no eran completamente de la raza de Adán, sino cizaña malvada plantada entre el trigo de Yahvé, que se ha corrompido para siempre en la injusticia. Incluso aquellos que nacieron de su padre, el diablo, porque la semilla del diablo aún permanece, aunque yo los arrancaré de raíz y los arrojaré al horno, tal como Yahvé ha declarado. Y de Askenaz vino la araña, pero no era una araña natural, sino una nación de arañas abominables, incluso alteradas de la imagen de Yahvé, su creador, que están condenadas para siempre a los deseos de su padre, el diablo, cuyos deseos cumplirán. Y así, las arañas se dispersaron por todas partes, huyendo de las manos de los enemigos de la injusticia que se oponían a los caminos de la araña. Y así, Askenaz rechazó a Yeshua Amasiach, de quien no tienen parte ni suerte. Así que, en realidad, la humanidad ha sido desviada por los caídos desde que Adán cayó de su estado sin pecado en el que fue creado en el jardín del Edén y la corrupción se extendió por toda la tierra a través del linaje de Caín. Corrupción que los vigilantes caídos corrompieron aún más cuando descendieron al monte Hermón en los días de Yarren. Por lo tanto, Yahvé lavó su corrupción de la faz de la tierra en ese gran diluvio en los días de Noé y, sin embargo, los caídos restablecieron sus caminos después del diluvio, por lo que Yahvé permitió a la humanidad elegir por sí misma. Porque, en verdad, Yahvé ha dado a todos los que creó con libre albedrío en su creación la libertad de elegir si vivirán según los caminos de Yahvé o si elegirán servir a los Satanás en su rebelión, cuya rebelión pronto llegará a su fin. Porque yo, incluso Yeshua Amasiach, soy quien herirá la cabeza de la serpiente, incluso quien destruirá por completo su reino para que nunca más se levante. Así es, y así es la verdad que enseñé acerca del reino de los cielos cuando vine a Israel como el Cordero de Dios durante mi tiempo en la carne en Judea, porque así está escrito, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Y cuando brotó la espiga y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño de la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene la cizaña? Y él les dijo, un envidioso ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y en el momento de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Porque el trigo se inclina en obediencia, mientras que la cizaña se mantiene erguida en malvada rebeldía. Selah. Sin embargo, ha llegado el tiempo de la recolección, y yo recogeré mi trigo en el granero de Yahweh porque ha llegado el tiempo de cosechar los primeros frutos. Y así sucederá que arrancaré de raíz la cizaña y la ataré, y será arrojada al fuego en su juicio. Así que comprendan la tierra en la que viven e incluso la guerra en la que nacieron. Incluso la guerra de las semillas que ha hecho estragos desde el jardín del Edén, donde Yahweh declaró la guerra a la serpiente y a los caídos por su maldad y por corromper el jardín de Yahweh. Guerra que culmina en la derrota total de todos los que se han rebelado de tal manera con los caídos, y les espera la herencia del azufre ardiente. Y así declaró Yahweh: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, y él te herirá en el talón, y tú le herirás en la cabeza. Y así fue herido mi talón en mi crucifixión, cuando me entregué como la Pascua perfecta, como el Cordero de Dios, voluntariamente en manos de mis crueles enemigos. Y yo soy la simiente prometida de la mujer que aplastará completamente la cabeza de Satanás y pondré a mis enemigos por estrado de mis pies, porque soy el león de la tribu de Judá y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra. Por lo tanto, comprendan que la guerra de la simiente se gana plenamente en Cristo Jesús, tal como le hice escribir a Pedro hace muchos jubileos, naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y de nuevo hice que Juan el Revelador escribiera en su carta: quienquiera que haya nacido de Dios, no comete pecado, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo: quienquiera que no practica la justicia, no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Por lo tanto, todos los que están sellados en Cristo nunca pueden ser corrompidos de tal manera, ni pueden pecar cuando se alteran del sello del Dios viviente, incluso Yahweh, a quien pertenecen. Por lo tanto, no permitáis que tal necedad os perturbe, que los que han nacido de nuevo de mi santo espíritu de filiación y sellados con el sello de Yahweh puedan ser arrancados de mi poderosa mano por ningún medio. Por lo tanto, para aquellos que han alcanzado la salvación, vuestra salvación está asegurada. Y así revelaré los caminos de la araña, y revelaré la araña por completo, aunque a las arañas les encanta moverse con gran sigilo, aún así expondré sus caminos. Porque estas arañas mutadas son aquellas que asumen las identidades de aquellos a quienes planean y asesinan. Estas son arañas que prosperan con gran crueldad y aman torturar a sus presas sin otra razón que satisfacer los deseos de su padre, al que están obligadas a servir y del cual son descendientes. Estas arañas mutadas de las que hablo son ladrones, asesinos y farsantes, y son culpables de mucho, mucho más, que nunca tienen suficiente y que ansían la muerte de Adán para poder disfrutar de su edad de oro para siempre junto con los caídos. Y así, las arañas se han extendido por todo el mundo y han tejido sus telas con gran sigilo y secretismo. Incluso una gran red de deuda, porque la araña prospera y se ha enriquecido con el oro que ha adquirido mediante la usura injusta. La araña se ha escondido entre Jacob y se ha disfrazado de él, y se ha creado un disfraz convincente. Porque la araña no puede mostrarse verdaderamente como una araña malvada y mutada. ¿Qué cazador pone la trampa a la vista del pájaro? Pero la araña se disfraza y cambia su apariencia y sus gestos para mezclarse con aquellos de los que desea alimentarse. Y cuando la araña comienza a tejer su telaraña entre aquellos que, sin saberlo, le han permitido tejer entre su nación, la araña trae entonces más arañas, ya sea para que se unan a ella en sus malvadas conquistas o en forma de más cizaña que eclosiona del saco de huevos de la araña y que se apresura a tejer sus propias telarañas y continuará el ciclo de la muerte. Y así, Adán queda atrapado y envuelto por estos malvados arácnidos. Y lentamente y con gran deleite, atrapan y se alimentan de Adán, y con gran crueldad y malicia, la araña busca toda la tierra para sí misma y para sus padres, a cuyas lujurias están atados. Porque en su engaño, las arañas de Askenaz se han unido a Esaú, a través del Talmud, ya que en muchos jubileos pasados adoptaron el Talmud como su maestro y gobernante, pero no son verdaderos prosélitos de Moisés, ni siguen el camino de Yeshua HaMashiach, sino que fingen hacerlo. Y de Esaú fueron mis asesinos y, por la falsa sabiduría de Esaú, incluso sus blasfemas tradiciones de hombres que elevan por encima de los caminos de Yahweh, han contaminado a Jacob y han atrapado al hermano de Esaú muchas veces. Aún así, les dije durante mi tiempo en la carne como Cordero de Dios: sois de vuestro padre, el diablo, y haréis las concupiscencias de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Sin embargo, la araña nunca se ha apartado de los caminos de los caídos y sigue participando y disfrutando de sus prácticas malvadas. Porque la araña se alimenta de los niños que ha envuelto en su capullo como presa y bebe la sangre de los pequeños que atormenta en su abrazo. Porque la araña satisface sus repugnantes deseos con los pequeños que secuestra con gran sigilo de su nación de origen, ya que los pequeños quedan atrapados en su telaraña.
¿Y qué araña ha existido que teja una telaraña y, sin embargo, excave túneles en la tierra? Porque la telaraña de la araña llega incluso bajo la tierra y cubre una gran extensión, y la araña busca un imperio y un reino mundial. Y así, la araña se mueve con gran engaño, porque con engaño hacen la guerra. Y, sin embargo, estos farsantes que se han unido para siempre a los caídos y de cuya descendencia son verdaderamente, fingen ser Jacob y han reclamado falsamente la tierra prometida, de la que no tienen parte ni suerte, sino que son farsantes que fingen. Y de sus caminos surge la trampa que la bestia de la tierra tenderá a Jacob, porque por medio del Talmud de Esaú, Askenaz se ha unido en confederación con Esaú, y se unirán aún más por el cordero del dragón, incluso su falso cordero con 2 cuernos. Incluso un cordero antinatural, en el que un cuerno gobierna el mar según Noé y el otro cuerno gobierna la tierra prometida con gran blasfemia y engaño, porque es el cuerno pequeño de Daniel, y así la tierra será gobernada por su dominio durante un corto tiempo, porque unirán todas las fuerzas y facciones del mal bajo su dominio, y las reunirán para luchar en ese gran día, en el que todos serán violentamente derribados para siempre y condenados al castigo y al juicio eternos. Y, sin embargo, los métodos de las arañas son el chantaje, la extorsión, el asesinato y la corrupción, y muchas otras formas malvadas que la araña enseña y practica, porque la araña siempre busca crear más arañas que sean el doble de que ellas mismas, hijos del infierno. Y así, las arañas bailan y se celebran a sí mismas por su genocidio contra la gente de la tierra, incluso bailando con los brazos entrelazados mientras bailan con alegría por la muerte y la destrucción de sus víctimas, muchas de las cuales son mujeres, niños y bebés, y así, su destrucción no se detiene. Sin embargo, han capturado a los líderes del mundo y han atrapado a los reyes de la tierra, tanto por consentimiento como por conquista, y casi han subyugado a toda la tierra en sus muchas telarañas, y en sus telarañas la tierra está atada y entregada en manos del dragón para el juicio y la destrucción que casi ha llegado por completo. Y, sin embargo, la araña grita de dolor mientras se alimenta de su presa, para que parezca la pobre víctima perseguida, cuando en realidad es la araña la que persigue y victimiza a Adán. Por lo tanto, escuchad mi voz, compatriotas míos, incluso todos los que leéis estas palabras, y separaos de la araña y sus telas, porque cuando alguien se aparta de su destrucción para invocar el nombre del Señor, incluso a Jesús el Nazareno, que también es Yeshua HaMashiach, el verdadero Mesías de Israel, en verdad, esa persona será salvada. En verdad, os ordeno a todos y cada uno de vosotros que repudiéis y rechacéis por completo su blasfemo Talmud, que es un libro de gran maldad, inmundicia y engaño, incluso un libro escrito por Esaú y adoptado por la sinagoga de Satanás, en la que solo reside la maldad y la inmundicia, porque la araña es la sinagoga de Satanás, nacida incluso de la tribu de Askenaz de Jafet, que no tiene parte ni suerte en la herencia de Sem, y especialmente en la del justo Jacob, de quien salvaré con vida a un poderoso remanente. Por lo tanto, salid de entre ellos y separaos, y volveos a Yeshua HaMashiach para que aprendáis de mí y aprendáis a vivir según los caminos justos de Yahweh, cuyos caminos yo soy y de quien soy la palabra hecha carne, porque Moisés está plenamente vivo en Yeshua HaMashiach y en mi Nuevo Testamento están todas las promesas y pactos antiguos, cuyas promesas se cumplirán plenamente y en su totalidad en mi reinado milenario y en mi reino, que estableceré en justicia sobre la tierra. Yo soy Yeshua HaMashiach, el verdadero Mesías de Israel, y verdaderamente soy vuestro Rey, Señor, sumo sacerdote y Mesías por siempre jamás, y mi reino y mi reinado no tendrán fin. Yo soy el que viene a advertir a mis compatriotas de este gran engaño y destrucción que sin duda ha envuelto a la tierra en su red, porque las arañas han tejido sus redes en todo el mundo. Yo soy Cristo Jesús, y he enviado estas palabras por medio de mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas estas palabras. Yo soy Jesús el Cristo, que también es Yeshua HaMashiach, quien ha revelado las palabras del Evangelio eterno junto con Yahweh mismo en los tiempos de revelación que son ahora. Incluso los tiempos de revelación antes de que comience por completo la tribulación de Jacob, para que Jacob aún pueda ser salvo. Por lo tanto, comprendan la gravedad de mis palabras y no sean incrédulos, sino crean en mi testimonio, escuchen mis palabras y abandonen la obstinada incredulidad y rebelión, porque ahora es el momento de volver a Yahweh por medio de Yeshua HaMashiach, incluso en tiempos de tribulación, que ya han llegado. Y todos los que vengan a su Mesías eterno y me acepten a mí y a mi Nuevo Testamento alcanzarán la salvación en sus propios órdenes. Aquellos que invoquen el nombre del Señor Jesucristo en los honores del martirio resucitarán en la resurrección de los justos y el peso de su recompensa eterna superará con creces sus luchas y tribulaciones, para las cuales yo los fortaleceré para que las superen, tal como Yahweh me fortaleció a mí para superarlas. Y aquellos de Jacob a quienes esconderé en el desierto desde los tiempos del hame y tribulación jamás vista, después de lo cual serán llevados vivos a mi reino milenario para que sean fructíferos y se multipliquen, y viviremos según los caminos de Yahweh, porque en justicia será gobernada la tierra, y nada malo entrará en ella.
Y soy yo, Yeshua HaMashiach, quien declara la plenitud de los tiempos para que la tierra dé a luz a aquellos que han dormido en Cristo y para liberar a aquellos que están vivos y permanecen en mi aparición y que son hallados fieles en Cristo, porque en verdad, los tiempos son ahora. Selah. Yo soy Yeshua HaMashiach, y vengo por vosotros, amados míos, y soy aquel que el gran yo soy me ha hecho. Así que comprendan el amor que tengo por ustedes y comprendan el amor que Yahweh tiene por ustedes, porque en verdad nuestro amor es un fuego que todo lo consume, y el amor de Yahweh no puede ser vencido porque Yahweh no puede ser vencido y Yahweh es amor y Yahweh es luz, y yo los llamo al reino del amor, la luz y la justicia, incluso donde la gloria de los redimidos brillará para siempre, y la creación será liberada en la gloriosa liberación de los hijos justos de Yahweh, a quienes guiaré. Como su Rey de reyes y Señor de señores. Y así todos sabrán que ustedes son míos, y yo soy suyo por el amor que me muestran en obediencia a mis mandamientos y por el amor que se muestran unos a otros mientras viven sus vidas sin importar las dificultades. Que amen a Yahweh con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su mente, y con todas sus fuerzas, y que verdaderamente amen a su prójimo como a ustedes mismos, y así son los mandamientos de Yahweh. Sigue perseverando, mi novia, porque ha llegado la hora de tu plena redención. Y así firmo mi nombre en testimonio del Evangelio eterno, para que así se haga. Firmado en el amor de Yahweh y en mi sangre expiatoria por siempre jamás. Yahweh, el gran yo soy, y Yeshua HaMashiach, que también es Jesús el Cristo. Amén. Selah. La sangre del Cordero de Yahweh. 3 de diciembre de 2024. Venid a vuestro Señor eterno y escuchad mis palabras, mis hermanos, e inclinad vuestros corazones en obediencia a las palabras de Yeshua HaMashiach. Porque yo, Yeshua HaMashiach, haré que el sabio entre vosotros, oh Israel, sea aún más sabio cuando obedezcáis mis instrucciones, para que podáis recibir más sabiduría y conocimiento, porque la sabiduría y el conocimiento serán la estabilidad de vuestros tiempos y la fuerza de la salvación, y el temor del Señor es vuestro tesoro. Por lo tanto, comprendan los tiempos en que viven para que puedan caminar con precisión y para que mis propósitos de salvación se cumplan plenamente en ustedes, los que son llamados según mi nombre, incluso ustedes, oh Israel, aunque actualmente no me conocen ni viven según mis caminos, porque Israel está gobernado por Esaú y Askenaz, cuando se afirma claramente que el mayor servirá al menor y ni Esaú ni Askenaz tienen ningún derecho sobre la primogenitura de Jacob. Y, sin embargo, Jacob rechazó a Yeshua HaMashiach y yo me volví hacia las naciones por un tiempo para cumplir lo que Israel nunca obedeció, para cumplir plenamente que de Israel serían bendecidas las naciones y que de las tribus perdidas se salvaría un remanente. Sin embargo, cuando volváis vuestros corazones en obediencia al sonido de las palabras de instrucción de vuestro verdadero Mesías, seréis restaurados como un pueblo peculiar para Yahweh, aunque vuestros padres se apartaron de Yahweh hace mucho tiempo. Sí, se apartaron de Yahweh cuando me rechazaron a mí, Jesús el Nazareno, que también es Yeshua HaMashiach, incluso en los días en que Poncio Pilato gobernaba Judea, cuando fui entregado por sus principales sacerdotes y el Sanedrín en manos de hombres pecadores para que hicieran aquellas cosas que la ley les prohibía explícitamente hacer, pero en su odio hacia mí y hacia todas las cosas de Yahweh, lo hicieron con gran malicia y crueldad. Y así se cumple la salvación de Adán por manos de sus enemigos, que todo aquel que cree e invoca a él. Nombre de Jesús el Nazareno, que también es Yeshua HaMashiach, será salvo por completo. Y así es porque yo soy el Cordero de Yahweh, ¿de qué otra manera podría lograrse la expiación por los pecados de la humanidad, excepto derramando mi sangre sin pecado en sacrificio para pagar una suma que verdaderamente no tiene precio? Entended que, aunque el hombre natural se jacta con gran orgullo de ser autodidacta y autosuficiente en todas las cosas, el hombre natural ha caído en un estado pecaminoso y deplorable de injusticia y reproche que es justamente merecido. Sin embargo, en mi gracia y misericordia y sacrificio de mí mismo en el Gólgota, cuando me presenté ante Yahweh como el Cordero de Dios, cuando me ofrecí en gran agonía mientras mi última gota de sangre fluía sobre el Gólgota, incluso hasta mi último aliento, cuando pronuncié las palabras, todo está consumado. Y fui sepultado, y resucité al tercer día según las Escrituras, tal como Yahweh prometió que haría, porque es imposible que la muerte pueda retener la sangre sin pecado. Y Yahvé me resucitó, y poco después entré en el lugar santísimo de los cielos, donde me presenté como sumo sacerdote para siempre ante Yahvé, el gran yo soy, cuyo sacrificio aceptó eternamente. Puesto que tenemos un sumo sacerdote tan grande, que ha entrado en el cielo, Jesús, el Hijo de Yahvé, mantengamos firme nuestra profesión. Porque no tenéis un sumo sacerdote, oh Israel, que no pueda compadecerse de vuestras debilidades, sino que fue tentado en todo como vosotros, pero sin pecado. Por eso te pregunto, oh Israel, ¿qué ha terminado? Y te respondo claramente, mi nuevo pacto, que es un pacto eterno, mi nuevo testamento. Porque el testamento se confirma cuando los hombres mueren, pues no tiene fuerza mientras vive el que lo hizo, y casi todas las cosas son purificadas con sangre según la ley, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
De la misma manera que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés hubo hablado todos los preceptos al pueblo, según la ley, tomó la sangre de becerros y de cabritos, con agua, lana púrpura e hisopo, y roció tanto el libro como a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha establecido. Sin embargo, el Testamento Antiguo, incluso el Antiguo Testamento de Moisés, nunca tuvo la intención de ser la conclusión del plan de redención de Yahvé para la humanidad, ni se suponía que Israel se congregara con arrogancia, formando sectas conflictivas a lo largo de muchas divisiones innecesarias y asesinas. En cambio, Israel debía ser un faro de salvación para los gentiles, para que las naciones vieran que hay un Dios en Israel y para que las naciones acudieran en masa a Israel para aprender de Yahvé, tal y como estaba escrito en tiempos antiguos. Por lo tanto, comprendan la naturaleza temporal de Moisés tal como la practicaba Israel en los tiempos anteriores a mi Nuevo Testamento y comprendan que Moisés vive plenamente en su verdadero Mesías, incluso el Santo de Dios que vivió perfectamente según Moisés y que dio su vida una vez, por completo y para siempre, para pagar la pena de Moisés por ustedes. Como está escrito, por lo tanto, comprendan mi Nuevo Testamento, oh Israel, porque la ley, que tiene la sombra de las cosas buenas por venir, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, con los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, santificar a los que se acercan. No habrían dejado entonces de ofrecerse, porque los que se acercaban, una vez purificados, no tendrían más conciencia de los pecados. Pero en esos sacrificios hay un recuerdo de los pecados cada año. Porque es imposible que la sangre de toros y cabras quite los pecados. Y así, compatriotas míos, Moisés solo podía purgar los pecados temporalmente, y sin embargo, muchos pecados bajo Moisés permanecieron, y aquellos que los cometieron fueron separados del pueblo para siempre a causa de sus pecados. Por lo tanto, Moisés era una sombra de las cosas por venir, las cuales se cumplen plenamente en mi sacrificio de mí mismo, porque mi sangre sin pecado expía todos los pecados, de una vez por todas y para siempre, de modo que todos los que son de Adán puedan alcanzar la salvación por medio de ella. Sin embargo, aquellos que aceptan la marca de la bestia, nunca tendrán perdón. Y así está escrito de Yeshua HaMashiach, que por mi vida y obediencia Adán podría ser restaurado a Elohim, su eterno y justo Creador. Por lo cual, cuando viene al mundo, dice, no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. En holocaustos y ofrendas por el pecado no te complaciste. Entonces dije, he aquí, vengo, al principio del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Arriba, cuando dijo, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni expiaciones por el pecado, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, quitando lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y cada sacerdote de Leví permanece diariamente en él, ministrando y ofreciendo muchas veces un mismo tipo de ofrenda, que nunca puede quitar los pecados. Pero este hombre, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, y desde entonces espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha santificado para siempre a los santificados por ella. Porque Yahweh también nos da testimonio, pues después de haber dicho antes, este es el testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice Elohim, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Y vosotros os encontráis en una época de ignorancia nacional en la que vuestros padres rechazaron hace mucho tiempo a aquel que es el perfecto Cordero Pascual del mismo Yahweh, incluso cuando Yahweh amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en el nombre de Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Cristo, sea salvo hasta el extremo. Por eso te exhorto, oh Israel, a que te apartes de tu ignorancia y ceguera parcial, rechazando y repudiando por completo la sabiduría blasfema de Esaú contenida en su inmundo Talmud, y vuelvas a las puras palabras de Yahweh, las cuales han sido preservadas en la línea bizantina de textos, incluso en el Textus Receptus, conservado en el texto de Stephens. Por lo tanto, comprended lo que significa para vosotros, Israel, rechazar eternamente a Yeshua HaMashiach, para que podáis comprender la gravedad de dicho rechazo. Porque si pecáis voluntariamente después de haber recibido y reconocido esa verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una espera terrible del juicio y un fuego violento que devorará a los adversarios. El que despreció la ley de Moisés, murió sin misericordia bajo 2 o 3 testigos. ¿De cuánto mayor castigo crees que serás digno, tú que pisoteas al Hijo de Dios y consideras profana la sangre del Nuevo Testamento? Por lo tanto, acepta mi sacrificio y confiesa tus pecados ante mí para que yo pueda perdonarte, pues soy fiel y justo para perdonar tus pecados, a fin de que seas purificado en mi sangre expiatoria y confieses tus faltas unos a otros. Por lo tanto, vengo a ti con mi misericordia y mi gracia para alejarte de tu ceguera parcial, oh Israel, para que aún puedas obtener la salvación mediante tu obediencia a mi voz y para que puedas apartarte del rechazo de tus padres, consagrado para siempre en tu inmundo Talmud y en tu inmunda religión que Esaú ha creado para tu destrucción,
pero a la que te aferras como si su sabiduría te hubiera sido dada por el mismo Yahvé y no por Satanás. Oh, Israel, escucha mi voz salvadora y acepta mi amor por ti y ven a mí con tu corazón abierto y dispuesto a recibir, para que puedas ser llenado de toda gloria y virtud. Os hago comprender el perdón y la restauración completos que mi sangre expiatoria trae a todos los que me aceptan como su Señor Salvador, y también como su verdadero Mesías, porque así soy yo. Y así como Adán fue creado, formado y hecho sin pecado y en plena perfección hasta el día en que pecó voluntariamente, también el pago por el pecado de Adán requiere sangre sin pecado, un requisito imposible de cumplir para todos los que habitan en la tierra en corrupción. Y en el amor de Yahweh, Él proporcionó tal perfección y sangre sin pecado en el cuerpo de su único Hijo engendrado, que fue entregado en sacrificio por los pecados de Adán, por lo que ya no queda más sacrificio por el pecado. Yo soy aquel que se entregó por completo por los pecados del Adán caído. Yo soy aquel que se ofreció por completo en expiación eterna para que todos los que se someten a la salvación eterna puedan ser purificados por ello. Yo soy aquel que es vuestro sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, aquel que se ofreció a sí mismo como la Pascua perfecta una vez, por siempre y para siempre. Yo soy Yeshua HaMashiach, el verdadero Mesías, y mi reinado no tendrá fin jamás. Yo soy Cristo Jesús, y he enviado mis palabras por medio de mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas mis palabras. Por lo tanto, comprended que el cumplimiento de todas las cosas ha llegado, oh Israel, y os llamo a mí por medio del Evangelio eterno que se da en los tiempos adecuados de revelación, y los tiempos de revelación son ahora. Porque desde el principio Yahweh le dijo a la serpiente en el jardín, durante los tiempos en que el pecado entró en el mundo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, tú le herirás el talón, y él te herirá la cabeza. Y así, con el paso del tiempo, David, cuando era un joven pastor, que se convirtió en rey de Israel antes de que el reino se dividiera, que también se convirtió en un hombre según el corazón de Yahweh, defendió a Israel y mató a ese gigante filisteo, Goliat de Gat, que era una mala hierba descendiente de los refaítas. Así que David, el joven pastor, salió a la guerra contra Goliat de Gat, incluso como pastor, con su cayado, su alforja y su honda, yendo a la batalla contra un guerrero gigante, pero David fue a la guerra en nombre de Yahvé, a quien los filisteos desafiaron, y David se levantó para luchar contra los enemigos de Israel, para que el ejército de Elohim pudiera salir victorioso. Cuando la piedra de la honda de David hizo que este gigante impío cayera al suelo retorciéndose, David desenvainó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Y como está escrito en la antigüedad, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso su armadura en su tienda. Así que David enterró el cráneo de Goliat de Gat fuera de las murallas de Jerusalén. Sin embargo, en mi sacrificio como Cordero de Dios, fui llevado fuera de las murallas de la ciudad y allí, en el Gólgota, fui crucificado, en el lugar del cráneo. Y mientras me crucificaban, me clavaron a ese árbol rugoso, donde me magullaron el talón con sus clavos cuando me clavaron a esa estaca rugosa. Y así se obtuvo la victoria para Adán cuando me magullaron el talón en el Calvario, donde la cabeza de Satanás fue igualmente aplastada mientras mi sangre fluía, trayendo la victoria sobre la simiente de la serpiente para siempre. Por lo tanto, de la misma manera que un pastorcillo derrotó a la propia simiente de Satanás, así también el pastor principal derrotó a Satanás para siempre en mi sacrificio de amor que hice por los pecados de Adán. Sin embargo, mientras moría en gran agonía como un criminal común, de cuya criminalidad sigo siendo inocente, fuera de las puertas de esa ciudad santa, mi sangre sin pecado se derramó de mi cuerpo en plena representación del hombre pecador de tierra roja que llegaba a la redención completa. Y mientras mi sangre empapaba la tierra roja en el lugar de la calavera, allí en el Calvario, la cabeza de la serpiente fue aplastada para siempre y eternamente, y en la consumación de todas las cosas, el viejo dragón mismo será atado y arrojado eternamente al fuego del castigo, donde su gusano no muere, porque tal es su herencia. Y yo soy el que viene a destruir por completo el reino del enemigo, para que el dragón sea atado y sellado en el abismo durante 1000 años, a fin de que se establezca mi justo gobierno en la tierra. Al final de los cuales será liberado por un breve tiempo, en el que reunirá su rebelión final. Y cuando ataquen el campamento de los santos, el fuego descenderá del mismo Yahweh y los devorará por completo, momento en el que Satanás será arrojado a los fuegos eternos que arden para siempre con azufre pútrido. Por lo tanto, te hago comprender, oh Israel, que la pena de Moisés ha sido pagada por completo con el sacrificio de Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Cristo en lengua inglesa, para que puedas comprender la plenitud de mi sacrificio y la perfección lograda por mi sangre expiatoria, derramada y entregada por los pecados de Adán. Comprende plenamente, oh Israel, que si los caídos hubieran comprendido el misterio de Yahweh, nunca habrían crucificado a tu Señor de gloria. Porque por mi crucifixión, en la que la serpiente me hirió temporalmente en el talón, la cabeza de la serpiente está ahora herida eternamente, una herida de la que nunca se recuperará. Por lo tanto, oh Israel, escucha mis palabras y comprende mi amor por ti y que te estoy llamando en este último tiempo.
Entiende mi discurso porque está escrito, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Yeshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, te haga completo en todas las buenas obras, para hacer su voluntad, obrando en ti lo que es agradable a su vista por medio de Jesucristo, a quien sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El espejo miente. 5 de diciembre de 2024. Espejo, espejo en la pared, cuéntame de un mundo donde abundan las pantallas que cautivan a todos, repitiendo mentiras que se cuentan una y otra vez, con imágenes mentirosas sin cesar, de modo que, con gran engaño, moldean sus mentes con entretenimiento ritualista para que las ovejas se desvíen por los conceptos que contemplan sus pensamientos. Aún así, están cautivados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, que se avivan y enardecen con conocimientos espurios impartidos en la llamada educación, donde quiera que se vendan astutamente sus mentiras. De este modo, los oídos son acariciados y calmados con frecuencias repetitivas para que los orgullosos y los necios sean manipulados y controlados. Y con el tiempo han descubierto que, a través de canciones infantiles que controlan la mente, el comportamiento de la humanidad cambia en consecuencia y queda atrapada en su hechizo. Sin embargo, así es el mundo en el que vives, oh Israel, incluso un mundo que yace completamente en la maldad, incluso un mundo que está cautivo y completamente cautivado por un tapiz de mentiras que se dan para programar a las masas con sus narrativas asesinas, que ahora se dan sin cesar para la destrucción de Adán. Espejos, espejos por todas partes, pero en la mirada del espejo no hay verdad, porque la verdad no es vista por los ojos que la contemplan, ya que sus espejos son engañosos para tejer una realidad falsa creada por las tecnologías de los caídos, diseñadas para esclavizar a la humanidad a sus mentiras, de modo que Adán muera para siempre. Espejos negros, reflejados por todas partes y colocados para ser vistos donde quiera que los ojos puedan vagar, de modo que los espejos cuenten las mismas mentiras sincronizadas por un diseño malévolo, para que el hombre natural se entretenga con el pecado y la muerte y se deje encantar por muchos y grandes encantamientos que se presentan como sabiduría y prosperidad, pero que en cambio causan muerte y destrucción porque no hay verdad en las imágenes mentirosas que proporcionan. Espejos negros, reflejados y sostenidos en la mano, donde imagen tras imagen construyen la locura y el fuerte engaño en la tierra, donde la verdad no se separa de las mentiras, de las cuales todos los que se complacen en la injusticia no escaparán, sino que morirán eternamente en las llamas de la destrucción eterna, incluso un castigo al que están eternamente atados y no hay ningún lugar al que puedan huir ni esconderse donde puedan evitar el juicio. Oh, escúchalos cantar. Escucha y oye a una multitud de ruiseñores cantar al unísono, en sintonía con las imágenes mentirosas sincronizadas que sus espejos negros proporcionan constantemente. Cantan de forma muy parecida a las canciones de los pájaros cantores verdaderos, pero en realidad la suya es una canción falsa que dice mentiras, de modo que sus voces están en sintonía con la falsa sinceridad de sus engaños, que así tratan de ocultar. Y, sin embargo, estos insontes mentirosos no tienen canciones propias, sino que copian y repiten las canciones de los verdaderos pájaros cantores sin escribir ni comprender realmente las palabras de las canciones que cantan, por lo que las imágenes transmitidas en los espejos negros que son las pantallas se sincronizan para que las mentiras se repitan y las masas queden paralizadas. Incluso las percepciones falsas y una realidad mentirosa en la que toda la tierra es engañada por las mentiras de los caídos, incluso una realidad falsa que ha llegado a la tierra solo para aumentar cuando yo retire mi restricción al reunir a los fieles en Cristo en la seguridad de los cielos de forma tan repentina e inesperada ahora. Por lo tanto, escuchen las palabras de Yeshua HaMashiach y comprendan el mundo en el que viven y el engaño que se ha permitido que se apodere de la tierra en su abrazo mentiroso. Incluso un engaño dado en juicio, donde a los caídos se les permite tener su dominio, y eso porque el hombre natural desea unirse a los satanases en su rebelión por la paga de la iniquidad, para que pueda tener placer en la injusticia hasta su propia perdición, y así el hombre natural será ahora entregado en manos de sus enemigos, pero aún así una multitud será salvada por el fuego del refinador. Y se producirá una separación aún mayor y completa durante la tribulación de Jacob, una separación en la que un remanente de Israel será liberado de la esclavitud de Esaú y liberado en mi reino milenario que pronto se establecerá en la tierra. Sin embargo, el hombre natural prefiere la falsa realidad de los caídos, donde buscan ocultar a Yahweh, lo cual es imposible, pero también lo es el fuerte engaño que han difundido por toda la tierra, donde todos los que rechazan a Jesús el Nazareno, incluso a Yeshua HaMashiach, quedan esclavizados por ello. Por lo tanto, escucha las palabras de Yeshua HaMashiach, para que puedas comprender el mundo en el que vives y el fuerte engaño que ha envuelto a la tierra en su garra. Comprende, oh Israel, que yo, Yeshua HaMashiach, que también soy Cristo Jesús, soy quien quitará tu ceguera parcial cuando vuelvas tu corazón en plena obediencia al sonido de mi voz, pronunciada por los labios fieles de los fieles que viven por la fe en el Hijo de Yahweh, porque el justo vivirá por la fe. ¿Qué es lo que ha sido? Eso será, ¿y qué es lo que se ha hecho? Lo que se hará de nuevo, y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya ha sido en tiempos antiguos que nos precedieron.
No hay memoria de este tiempo pasado, ni habrá recuerdo del tiempo venidero entre los que vendrán después. En verdad, llegará un tiempo en que los caídos no serán recordados, ni vendrán a la mente, y sus misterios mentirosos cesarán para siempre cuando sean arrojados a las llamas. Por lo tanto, comprendan las mentiras antiguas que los caídos dieron a la humanidad en el mundo que existía antes del gran diluvio de Noé, pues esas mismas mentiras se han reempaquetado y se utilizan para destruir a la humanidad una vez más. Por lo tanto, comprendan que los caídos traen sus tecnologías y manipulaciones y señales y prodigios mentirosos que utilizaron para encantar y destruir a la humanidad en los días de Yahweh. Y la tierra volverá a ser como era en los días de Noé, y así será la tribulación de Jacob, incluso un tiempo en la tierra gobernada por los enemigos de Yahweh. Incluso ese gran dragón de antaño que ahora está atado a la tierra para ser juzgado, y muchas abominaciones serán desatadas en el mundo de los hombres, incluso como Yahweh ha declarado que traerá gigantes para cumplir su ira. Por esto ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos fueron antiguos, y la tierra se formó de la agua y en el agua, por lo cual el mundo que entonces existía, siendo violentamente inundado por el agua, pereció. Pero los cielos y la tierra que ahora existen, por la misma palabra, se guardan para el fuego contra el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Lamentablemente, muchas multitudes en la tierra ignoran voluntariamente que el mundo que entonces existía fue violentamente inundado y pereció por culpa de los Nefilim y sus muchas abominaciones, y por culpa de los caídos que fingían ser dioses cuando corrompieron los caminos de la humanidad en la tierra con sus misterios sin valor enseñados a la humanidad para su propia destrucción. Así que escuchen la verdad, comprendan mis palabras y escuchen la voz de Yeshua HaMashiach para que puedan comprender la verdad y no sean atrapados por sus tecnologías y no sean alterados por la marca de la bestia, convirtiéndose en una abominación reservada para las llamas del castigo por toda la eternidad. Porque sus tecnologías son las que se han hecho antes, y ahora son, y volverán por completo una vez más para un tiempo final definitivo, ciertamente, sus tecnologías se revelarán por completo a medida que continúen desplegando su sistema final de la bestia, con todas las señales y prodigios mentirosos dados para ellos que perecen. Y así, el dragón se levantará para gobernar la tierra con gran engaño por medio de un cordero con 2 cuernos. Y los caídos se revelarán como seres benevolentes de mundos que giran falsamente en su cosmología mentirosa de mundos que giran falsamente, utilizada en los días antiguos. Entended que por encima de la tierra están los cielos y el firmamento, e incluso el cielo de los cielos, donde Yahweh se sienta en su trono, y verdaderamente, Yahweh reina supremo sobre toda su creación, que él solo creó en el principio según el consejo de su propia voluntad y para sus propios propósitos eternos. Por lo tanto, estudien para comprender su mundo tal como es en realidad y comprendan que los planetas son estrellas errantes dadas como señales y estaciones y no son otros mundos con otras formas de vida. Por lo tanto, repudien las mentiras de los caídos. Estos llamados alienígenas son aquellos que se rebelaron contra Yahweh desde el principio y son extraterrestres en el sentido de que su origen está en los cielos, en el día en que fueron creados en perfecta rectitud por el mismo Yahweh. Sin embargo, en su rebelión cayeron de su perfección original y se han alterado a sí mismos eternamente y para siempre, y no escaparán. Sin embargo, el hombre natural prefiere estas mentiras para poder satisfacer los deseos de su carne putrefacta en toda iniquidad e injusticia, y todos los que caminan por este amplio camino de destrucción caerán en las llamas eternas. Y así aparecerán, fingiendo preocuparse por los asuntos de la humanidad, y se revelarán plenamente cuando se retire el restringidor, cuando mi iglesia sea reunida conmigo en las nubes. Aparecerán afirmando que han venido a proteger a la humanidad de una invasión y a salvarla de la guerra, y vendrán con muchas mentiras bien empaquetadas y de agradable sonido. Sin embargo, los 10 cuernos tienen una sola mente y darán su poder y autoridad a la bestia. Y los 10 cuernos son los que odiarán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán su carne y la quemarán con fuego en su tercera guerra mundial que está a punto de envolver la tierra. Y sin embargo, aparecerán con sus tecnologías en la mano, pero solo traerán soluciones falsas y caminos falsos de mentiras y engaños que darán lugar al juicio eterno y la condenación para todos los que se unan a su rebelión. Sin embargo, así se levantarán, incluso la bestia del mar y la bestia de la tierra, y se levantarán como un cordero con 2 cuernos que habla como un dragón, incluso el cordero del dragón que Esaú ha elegido para sí mismo para gobernar la tierra con injusticia. Incluso un gobierno en el que las naciones son gobernadas con dureza por Askenaz a través de Noé por la bestia del Mer y la bestia de la tierra gobierna la tierra y el mundo por el Talmud de Esaú con gran engaño, mientras tiende su trampa a Jacob. Comprendan que la bestia del mar se ha distanciado de la Babilonia secreta para distanciarse de sus muchos crímenes, y ellos mancharán su nombre y parecerán acusarlo. Pero comprendan que la bestia del mar y la bestia de la tierra provienen de los mismos linajes abominables y trabajan mano a mano, como un dúo bestial, para servir y satisfacer los propósitos lujuriosos del dragón. La bestia del mar se levantará en su momento y se convertirá en su guerrero prometido, incluso en su Mahdi, a quien actualmente esperan. Y ocultará su verdadera naturaleza, su pasado y sus crímenes, aunque tales
Esfuerzos son inútiles porque cada pecado que ha cometido está perfectamente registrado en los cielos. Sin embargo, engañará a quienes lo siguen con sus promesas vacías. Y al levantarse de las cenizas de la guerra, se alinearán abiertamente con el dragón y los caídos, de los que ya forman parte, y se moverán rápidamente para establecerse en su imperio final, cuyo marco ya han establecido, incluso antes de que la Babilonia secreta sea destruida por medio del misterio de la iniquidad. Sin embargo, buscarán construir lo que ya ha sido, ya que los caídos buscan establecer su nueva edad de oro, una edad de oro que nunca tendrán, sino un duro juicio. No obstante, se levantarán con gran poder y una bestia señalará a la otra y darán testimonio una de la otra y la otra de la primera, y dirán muchas cosas grandes y blasfemas, y traerán muchas señales y prodigios mentirosos. Sin embargo, así se levantarán, según está escrito. Y el Cordero con 2 cuernos trabajará mano a mano con el dragón y fusionarán todas las cosas en su nueva sociedad. Fusionarán sus sistemas financieros, fusionarán sus gobiernos, unirán todas las cosas de su nueva sociedad y se entrelazarán como uno solo en su nuevo orden. Fusionarán sus antiguas religiones misteriosas y blasfemas en una nueva religión que parecerá la religión de sus padres, que adoran sus cubos negros, pero fusionarán sus religiones en otra religión falsa que sus padres no conocían, aunque sus cubos permanecerán. Sin embargo, no tendrá en cuenta al Dios de sus padres, ni los deseos de las mujeres, ni se preocupará por ningún Dios, pues se engrandecerá por encima de todo. Comprende lo que harán, oh Israel, porque harán la guerra a los santos y los vencerán, y todos los que invoquen el nombre de Jesús el Nazareno, que también es Yeshua HaMashiach, serán salvos hasta el final, porque así está prometido y escrito. Culparán a los que invocan el nombre de Jesús por sus crímenes y Barrabás traicionará a los santos de la Babilonia secreta porque muchos de ellos, sin saberlo, han dedicado sus iglesias a la bestia de la tierra, que aún no ha llegado en el momento de escribir estas líneas. Y él se ha convertido en su señor y ha vendido Biblias en su propio nombre, pero admite abiertamente que no es cristiano, aunque muchos creen tontamente que lo es. Y a medida que la tierra se descontrola y cae en una gran guerra, pestilencia, hambruna, injusticia y muerte, culparán a todo lo relacionado con Cristo por los problemas que ellos mismos han causado y afirmarán que los extraterrestres se llevaron a los fieles reunidos en Cristo, cuando en realidad yo los habré reunido en la sala del trono de Yahvé para la boda del novio con su novia y para que reciban su herencia y sean glorificados por siempre. Sin embargo, en la tierra dirán muchas mentiras y fabricarán muchas cosas en sus espejos negros utilizando las manipulaciones y tecnologías de los caídos, y transmitirán en sus pantallas muchas señales y prodigios mentirosos que las masas creerán fácilmente. Comprendan que aquellos que viven en sus ciudades y aquellos que toman la marca de la bestia serán alterados para siempre y mezclarán hierro y arcilla, pero no se unirán el uno al otro. Los que tomen su marca serán transformados y serán esclavos de su mente colmena y del Internet de las cosas que serán, y estarán esclavizados para hacer la voluntad del dragón, al que se habrán vinculado eternamente porque se habrán alejado de la imagen de Yahweh, que los creó. Y todos los que hagan tales cosas nunca tendrán perdón, porque lo que es torcido no puede enderezarse. Así que comprendan que su nueva sociedad se basará completamente en el engaño y la mentira, y los habitantes de la tierra quedarán completamente separados, en el engaño, de la verdadera tierra y la realidad en la que vivirán y decidirán. Toda la tierra estará atada en un gran engaño y las masas se preguntarán después de la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién es capaz de hacer la guerra con ellos? Y muchas personas caerán en las llamas al caer en sus mentiras e incluso estas mismas personas cuyos nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo caerán eternamente porque habrán rechazado completamente a Yahweh al rechazar a Jesús el Cristo, que también es Yeshua HaMashiach. Este rechazo será definitivo y no tendrán perdón porque consideraron las palabras de salvación que los habrían salvado por completo como algo impío y concluyeron que la verdad de Dios era una mentira, incluso un pecado del que no se recuperarán. Pero así será la separación final de los tiempos, en la que nada malo podrá entrar en mi reino milenario, sino solo aquellos que acudan a Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Cristo, en arrepentimiento durante los tiempos de salvación, porque ningún hombre puede llegar a Yahweh por ningún otro nombre ni hay ningún otro camino, porque yo soy el camino verdadero y vivo. Estos son los tiempos en los que vives, oh Israel, y no puedes residir en sus ciudades ni unirte a su sociedad, porque para unirte a ellos se requiere la marca, y todos los que toman la marca de la bestia nunca obtienen el perdón. Sin embargo, la humanidad ha sido adoctrinada a través de su siempre preciada educación espuria, incluso un adoctrinamiento vendido como educación, y las masas están condicionadas por ello, y aceptarán sus mentiras, y la gran mayoría de los hombres naturales se unirán a los caídos para siempre. Sin embargo, así será, que todos los que crean voluntariamente en una mentira y se complazcan en la injusticia serán condenados al castigo eterno por unirse a los caídos, y todos los que se unan a los caídos compartirán plenamente su herencia, que se les da sin misericordia porque no han mostrado misericordia, sino solo un odio cruel hacia todas las cosas de Yahweh. Yo soy Cristo Jesús, que también es Jesús el Cristo, que también es Yeshua HaMashiach, y vengo como el león de la tribu de Judá, y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra.
Yo soy aquel que destruirá el gran engaño y la falsa realidad de los caídos, y en la gloriosa libertad de la verdad y la justicia será liberada la creación en la gloriosa libertad de los hijos de Yahweh. Yo soy el que llama a los de Israel, y verdaderamente a todos los de Adán, a la salvación, para que puedan reconciliarse plenamente con Yahweh por medio de la sangre del Cordero, porque así soy yo. Yo soy Cristo Jesús, vuestro Señor ascendido y resucitado, y he sido coespíritu vivificante para que todos los que vengan a mí con corazón abierto y rostro abierto puedan alcanzar plenamente la salvación en su Señor eterno. Yo soy Yeshua HaMashiach, quien junto con Yahweh, el gran Yo Soy, he enviado las palabras del Evangelio eterno por medio de mi poderoso mensajero y siervo, quien ha vencido todas las cosas al venir plenamente a su Señor y Salvador eterno con humildad y arrepentimiento doloroso, y por medio de mi poderoso mensajero y siervo, las palabras del Evangelio eterno han sido enviadas para la obediencia de todos aquellos a quienes estas palabras son enviadas por la presente. Por lo tanto, comprendan los tiempos traicioneros en los que viven, en los que toda la tierra será arrastrada por la locura y el engaño, y el mal estará completamente desenfrenado, y sin embargo, una gran multitud alcanzará la salvación eterna invocando el nombre de su Señor Jesús hasta el final. Y de la misma manera, yo, Yeshua HaMashiach, que soy el verdadero Mesías de Jacob, salvaré a un poderoso remanente de Israel, que será llevado y admitido en mi reino milenario, donde toda promesa será sí y amén. Por lo tanto, oh Israel, repudia sus tecnologías y no te dejes encantar aún más por sus espejos negros, ni siquiera por sus pantallas, donde la gente está actualmente esclavizada, pasando sus vidas en vanidad, yendo de pantalla en pantalla, cautivados y entretenidos por el pecado. Incluso una realidad falsa que parece real, pero que en verdad es una narrativa falsa y nada más que fábulas ingeniosamente entretejidas destinadas a la destrucción de la humanidad. Por lo tanto, salid de entre ellos y separaos en todas las cosas de ellos, purificaos en mi sangre expiatoria confesándome todos vuestros pecados y purificaos en mi santa palabra, incluso en las palabras de Yahweh, porque yo soy la palabra hecha carne que vive y mora entre vosotros y, verdaderamente, dentro de vosotros por mi espíritu de promesa, si os volvéis obedientes a mis palabras. Os amo, compatriotas míos, y verdaderamente lucho por vosotros y os liberaré hasta el extremo si no desmayáis en vuestras tribulaciones, sino que descansáis en mi poder y mi fuerza, porque vengo con la plena autoridad de Yahweh, el gran Yo Soy, que ha compartido su trono hasta que mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies y mi reinado no tenga fin, y salvaré a los obedientes hasta el extremo con amor y salvación eternos, y volveréis a ser un pueblo peculiar, oh Israel, Selah y Amén. El juicio comienza en la casa de Dios. 10 de diciembre de 2024. Escuchad las palabras de Yeshua HaMashiach, compatriotas míos, para que podáis comprender mis caminos y podáis llegar a vuestro verdadero Mesías, porque os estoy llamando, oh Israel, ¿escucharéis mi voz? Por lo tanto, inclinad vuestros oídos en obediencia y circuncidad vuestros corazones, para que los sabios entre vosotros puedan llegar a ser aún más sabios si se vuelven obedientes a mi enseñanza y mansos a mis instrucciones. Porque vengo a hablaros de aquellos que tomarán la marca de la bestia, para que podáis comprender su principio desde su fin, y para que no seáis atrapados y levados por ella. Por lo tanto, comprendan los tiempos en que viven y comprendan la separación final que está a punto de comenzar tan pronto como mis fieles en Cristo sean reunidos conmigo en las nubes de manera tan repentina e inesperada ahora. Así es y así será que descenderé repentina e inesperadamente de los cielos a las nubes para reunir a los fieles en Cristo cuando la trompeta de Dios suene con un poderoso grito con la voz del arcángel. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos y permanezcan serán reunidos en las nubes para encontrarse con su Señor eterno en el aire y así serán llevados a la seguridad de los cielos y estarán siempre con Él y serán transformados para ser como su Señor eterno de justicia. Sin embargo, mi aparición no se hará en secreto, como enseñan erróneamente las falsas Biblias de estudio, ni habrá ninguna falsa dispensación que descienda sobre la tierra separando a Israel de mi verdadera iglesia, porque los fieles en Cristo Jesús son el Israel de Dios y ocuparán su lugar entre las órdenes y tribus de los cielos y son un solo hombre nuevo. Así está escrito en la carta de Pablo a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos, y sobre el Israel de Dios. Por lo tanto, comprendan que yo soy quien hará que Israel no sea más un reino dividido por siempre y por toda la eternidad. Por lo tanto, rechacen las mentiras de los magos dispensacionalistas y sionistas y acepten la verdad de Yeshua HaMashiach. Así que os hago comprender que las dispensaciones y los raptos secretos son conceptos fabricados por los satanases, mediante los cuales buscan atrapar a los simples y llevarse a los mansos y humildes de corazón con astucia, con fábulas ingeniosamente ideadas e historias falsas. Sin embargo, mi aparición sucederá exactamente como está escrito y será vista por todos, y el mundo sabrá que Cristo Jesús ha aparecido como prometió a sus santos fieles, dejando incluso a los tibios para la destrucción de su carne pecaminosa que los ha cautivado en el pecado, y así se hará.
Sin embargo, los fieles en Cristo serán reunidos, tal y como está escrito en las Escrituras, ante su Señor eterno. Y no se me negará de ninguna manera mi posesión adquirida, y arrebataré por la fuerza a todos aquellos que son hielmente míos, ya sea que duerman en el corazón de la tierra o que estén entre los vivos en la faz de la tierra, serán reunidos conmigo en el aire de la misma manera. Sin embargo, los caídos mentirán con su falsa invasión alienígena, diciendo que los alienígenas se llevaron a los reunidos en Cristo y que una gran guerra estallará en toda la tierra, y los caídos mentirán muchas veces, pero no creáis ni una palabra de lo que dicen. Porque la reunión de los fieles en Cristo se da como esperanza y garantía de que mi segunda venida está cerca, al final de la 70ª semana de Daniel, que es una semana de 7 años en la que cada día de la semana cuenta como un año. Sin embargo, los tibios ya no seguirán siendo tibios, porque los tiempos de la separación final serán totalmente desenfrenados cuando mi restringidor sea quitado y el hielo caiga. Y de la misma manera, los tibios tomarán sus decisiones, donde algunos se volverán ardientes en su compromiso y convicciones hacia su Señor Jesucristo, y otros se volverán fríos como el hielo que está a punto de colapsar en el mar, eligiendo en cambio su propia destrucción eterna. Sin embargo, yo, Cristo Jesús, encenderé una resolución invencible en todos aquellos que elijan la vida eterna en Jesús el Nazareno, y les inspiraré una resolución inquebrantable para invocar a su Señor Jesús hasta el final, y así obtendrán su recompensa eterna, cuyos sufrimientos no son comparables al peso y la gloria eternos de las muchas recompensas eternas otorgadas a los que vencen, y haré que aquellos que son mis vencedores venzan de la misma manera que su Señor, así como yo vencí a los caídos de manera similar durante mi sacrificio como Cordero de Dios. Y así será, que muchos que podrían haber entregado sus corazones a su Señor Jesucristo hasta el final, en cambio se volverán fríos como el hielo hacia su Señor eterno y, lamentablemente, se alejarán para siempre de la vida eterna hacia los fuegos eternos del castigo, porque habrán rechazado por completo a Jesús el Nazareno por los placeres del pecado y elegirán su propio tormento eterno cuando podrían haber elegido la alegría eterna en la presencia de Yahweh para siempre. Y así, muchos que una vez tuvieron la elección eterna de convertirse en hijos de Dios por toda la eternidad, en cambio se apartarán para unirse a los condenados andantes que caerán eternamente en la segunda muerte. Sin embargo, todos son libres de elegir, por lo que algunos elegirán sabiamente y muchos elegirán neciamente. Entrad, pues, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan el camino que conduce eternamente a una vida de justicia sin fin, y no hay otra opción posible. Por lo tanto, elija la vida para que tanto usted como su descendencia puedan vivir. Sin embargo, vengo a advertirte, oh Israel, para que todos puedan oír mis instrucciones y prestar atención a mis advertencias, incluso todos los que están cerca y también todos los que están lejos y dispersos por el extranjero, porque la misma elección de separación final permanece para todos los descendientes de Adán que habitan en la tierra, sin importar la nación, el linaje o la lengua de la que hayan nacido. Y así será que, cuando mis fieles en Cristo sean llevados de la tierra a los cielos para ser ocultados de la ira venidera y ser plenamente recompensados por haber terminado su carrera en fiel obediencia a Cristo Jesús, su Señor resucitado y ascendido, el mundo se postrará en incredulidad infiel ante mi aparición y la repentina destrucción que seguirá. Aún así, porque mostraré inesperadamente mi gloria en mi repentina aparición en las nubes y mi resplandor iluminará los cielos y todos verán la gloria del Señor llenar los horizontes con un resplandor glorioso y muchos serán llevados repentinamente, y la tierra se tambaleará, temblará y se sacudirá ante la presencia de Cristo Jesús, de cuyo resplandor muchos tratarán de ocultar sus rostros. Porque como el relámpago sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y una gran multitud, incluso los fieles en Cristo, desaparecerán repentina e inesperadamente sin dejar rastro de la tierra, porque sus vidas en la tierra en carne corrupta han llegado a su fin y habrán completado su camino. Por lo tanto, serán llevados a la gloria de los cielos, donde serán glorificados eternamente y recompensados para siempre. Contemplad. Serán hechos como su eterno Señor de la justicia, y serán vestidos con fino lino blanco inmaculado que nunca podrá mancharse ni corromperse. Se les dará una gran recompensa por su fidelidad y por las obras justas que han realizado en mi nombre, incluso las obras que yo les di para que realizaran para su propia salvación, beneficio y honor. Y muchos llevarán consigo recompensas que aún no han entrado plenamente en los corazones de los hombres en este momento. Sin embargo, algunos sufrirán pérdidas cuando sus obras sean quemadas por el fuego del refinador, para que toda la paja sea eliminada de sus vidas en pureza eterna y para que la mancha de las malas obras desaparezca de ellos para siempre. Comprendan que ninguno de ustedes ha caminado perfectamente ante mí, por lo tanto, algunos sufrirán pérdidas y recibirán recompensas, y algunos recibirán recompensas, que son mis vencedores, los que habrán vencido de la misma manera que yo vencí a los caídos y me senté a la diestra del mismo Yahweh, el grande y eterno yo soy. Sin embargo, todos los que sean llevados y reunidos tendrán vida eterna para siempre y vivirán vidas justas eternas para siempre, pues así están ordenados.
Del mismo modo, cuando los fieles sean llevados, así también los que se queden atrás comprenderán la gravedad de su situación y una gran multitud aceptará la realidad y las pruebas que deben soportar. Y muchos llorarán y gritarán en arrepentimiento y muchos vivirán vidas penitentes de amor y sacrificio, y muchos perderán sus vidas en el amor y el servicio a sus vecinos, que también se encontrarán en circunstancias desesperadas, y una gran multitud vendrá a mí invocando el nombre de Jesús el Cristo, que es su Señor eterno hasta el fin. Y la tierra se tambaleará y temblará, y una gran destrucción se extenderá por toda la tierra, ya que la guerra repentina y la pestilencia, la injusticia, el hambre y la muerte causarán una gran destrucción en la tierra, y la tierra se verá alterada de su configuración actual por muchos grandes terremotos, y muchos perecerán repentinamente y sin remedio. Y, sin embargo, muchos más permanecerán con vida y sobrevivirán a las calamidades venideras, y muchos quedarán expuestos a las pruebas de la tribulación de Jacob que ha venido sobre la tierra para poner a prueba a los que habitan en ella, incluso para salvar a todos los que aún vendrán a la salvación en Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, comprendan que hay varias cosechas para Adán. La cosecha de las primicias de la cebada es para mis fieles en Cristo, incluso para todos aquellos que caminaron fielmente por mi espíritu en mis tiempos de gracia y misericordia, incluso para aquellos que han cultivado el fruto del espíritu en sus vidas mediante la obediencia a mis palabras mientras caminaban en mi espíritu de filiación, por lo que están sellados para el gran día de la redención. Estos son los fieles en Cristo y también mis vencedores y mi novia y mis 144.000 que enviaré para salvar. Convida a Jacob de la mano de Askenaz y Esaú. Entonces comenzará la cosecha del trigo, donde el trigo madura en los campos y se inclina en obediencia por el peso del fruto producido, y la cizaña, que no da fruto, se mantendrá erguida en desafío y se producirá una gran trilla, y mi trigo será recogido para la vida eterna y la cizaña será atada, ligada y quemada en los fuegos eternos del castigo. Entended, pues, que todos los que se nieguen a ser cosechados en obediencia en mi trilla se unirán a esta mala cizaña en la herencia del caído, las llamas eternas que están hechas específicamente para los desobedientes y rebeldes, y no escaparán. Y así irán los incrédulos y los infieles que han rechazado el tratado de paz de Yahweh, incluso Jesús el Nazareno, que de otro modo los habría salvado por completo. Así será el fin del reino de Satanás, compatriotas míos, incluso un tiempo de separaciones y cosechas que preserva a los justos por toda la eternidad y entrega a los injustos al castigo eterno en la herencia de los caídos, incluso un destino que está reservado para todos los que continúan en la desobediencia y que continúan en la rebelión de los Satanás, y los vigilantes, y todos los que siguen sus malos caminos. Estos combatirán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están de su lado, llamados, elegidos y fieles. Por lo tanto, comprendan que de las cenizas de la guerra se levantarán incluso la bestia del mar, la bestia de la tierra y el dragón. Se levantarán de las cenizas de la gran destrucción que ellos mismos causaron. Sin embargo, culparán de su destrucción a los enemigos extranjeros, a los cristianos y a todo lo relacionado con Jesús el Nazareno, y así Cristo será declarado fuera de la ley en su reino satánico. En verdad, yo, Cristo Jesús, no tengo parte ni suerte con ellos, pero todos los que invocan el nombre de su Señor Jesús hasta el fin serán salvos. Así que harán la guerra a los santos y los vencerán con gran crueldad, que les será devuelta sin misericordia por toda la eternidad. Aún así, una gran multitud de multitudes se salvará de la destrucción eterna mediante la destrucción de su carne pecaminosa que los mantenía esclavizados al pecado, y así, eliminaré todos los placeres de la tierra y romperé los encantamientos y hechizos que el maligno les ha infligido, para que puedan despertar de su letargo y vivir rectamente ante mí, al salir del pecado con pleno arrepentimiento y repudio del reino de Satanás, que antes apoyaban con su consentimiento en la desobediencia. Sin embargo, así se revelarán los caídos, fingiendo ser extraterrestres de otros mundos falsamente giratorios que no existen, de la misma manera que sus adoctrinadores jesuitas han adoctrinado a las masas a través del aprendizaje contra el aprendizaje. Incluso de tal manera que las mentiras de los caídos puedan ser creídas en gran engaño por aquellos que se complacen en la injusticia. Y así está preparada la escena para que estos engañadores se rebelen, porque todos ellos son farsantes que fingen. Fingirán ser ayudantes benevolentes que han venido a salvar a Adán de su propia destrucción, cuya destrucción, en verdad, habrán revelado para facilitarla con gran sigilo y con todo engaño y con muchas señales y prodigios mentirosos. Porque traerán sus tecnologías y manipulaciones y abominaciones, y el abismo se abrirá por completo. El mal ya no será restringido y toda clase de maldad dominará la tierra durante la tribulación de Jacob. Incluso porque el hombre natural desea tanto el mal y la oscuridad, que Yahweh ahora entregará al hombre natural por completo al reino de Satanás, incluso para que muchos puedan aún ser salvos, incluso como por fuego. Y esto porque la humanidad es malvada y sus obras son malas, y la humanidad malvada ama el mal en su rebelión con Satanás. Por lo tanto, la humanidad será entregada por completo a Satanás, que ya planea el fin eterno de Adán, aunque sus planes no llegarán a nada y solo tendrán un juicio severo y duro, pues así lo merecen. Así que aparecerán con sus soluciones y tecnologías en la mano y se harán pasar por extraterrestres de otros mundos ficticios que no existen.
Y Barrabás se levantará, incluso la bestia de la tierra, y se levantará con la mordedura de la serpiente en la mano. Y hará que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente. Y que nadie pueda comprar ni vender, salvo el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Que el que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Por lo tanto, comprendan lo que está escrito y lo que el Espíritu de Yahweh declara expresamente en estos últimos tiempos, compatriotas míos, para que puedan comprender el peligro de los tiempos en que viven. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el puro, que se vierte en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su nombre. Sin embargo, se levantarán de todos modos, incluso la bestia del mar y la bestia de la tierra, y el dragón, y se levantarán en su reinado impío y dominarán la tierra con injusticia y maldad, y nada detendrá los deseos malvados de sus corazones. Y así prometerán muchas cosas grandes y poderosas. Y envolverán y adornarán la mordedura de la serpiente con gran engaño y con muchas mentiras y promesas falsas hablarán sobre este veneno del que nadie puede escapar una vez que lo prueba. Por lo tanto, todos los que tomen la marca de la bestia tendrán para siempre uno alterado, incluso un altero del que no pueden escapar, ya que lo que es torcido no se puede enderezar. Y así prometerán la vida eterna, y prometerán salud perfecta y libertad de enfermedades, y prometerán armonía perfecta con sus tecnologías que, según ellos, están destinadas a la paz, la salud y la curación. Y todos los que participen de la mordedura de la serpiente serán alterados para siempre de la imagen de Yahweh en la que fueron creados, convirtiéndose así en condenados andantes que serán esclavos para siempre de los deseos del dragón. Porque, en verdad, la marca de la bestia se da para la destrucción de Adán, para que los caídos puedan tener su edad de oro en la tierra solos con ellos mismos y sus abominaciones, y sin Adán, a quien odian. Incluso diseños que son imposibles de realizar, porque no tendrán una edad de oro, sino un juicio duro y severo. En verdad, al aceptar la mordedura de la serpiente, habrán renunciado a su libre albedrío en sumisión al dragón, porque se mezclarán con la semilla de los hombres, pero no se unirán unos con otros, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Sin embargo, se alterarán de la misma manera por la mordedura de la serpiente y por las tecnologías que contiene. Y se encontrarán conectados al Internet de las cosas que está por venir, con el que controlarán y manipularán a sus esclavos para que obedezcan la voluntad del dragón, moviéndose en una mente colmena zombie de la que nunca podrán escapar y en la que todos los que queden atrapados serán controlados por sus frecuencias e imágenes por completo. Sin embargo, el dragón sabe que le queda poco tiempo y, en verdad, el dragón solo tiene un tiempo breve y reducido. Aquellos que acepten la mordedura de la serpiente, incluso la marca de la bestia, se verán rápidamente traicionados y comprenderán muy pronto que han sido traicionados con muchas falsas promesas, pero serán esclavos para llevar a cabo los deseos del dragón y cometerán mucho mal, ya que están controlados y dominados por sus tecnologías, de las que será imposible escapar. Y así serán las vidas de aquellos que rechacen a Jesús el Cristo de tal manera, porque unirse a su sociedad requerirá tomar su marca bestial y todos los que nunca tendrán perdón y no escaparán. Porque ha llegado el momento de que los justos se separen completamente de los injustos, cuya injusticia los justos rechazan. Y es hora de que los infieles y los incrédulos se unan por completo a las filas de los rebeldes, porque todos los que rechazan a Yeshua HaMashiach no tienen otra opción, ya que todos los que rechazan y se niegan a elegir, incluso los que lo hacen por su rebeldía y desobediencia, habrán elegido por defecto ese lago de fuego que arde eternamente con azufre ardiente. Así que aquellos que hayan aceptado la mordedura de la serpiente y se hayan entregado a la alteración genética formarán parte integrante de su Internet de las cosas y se habrán entregado en manos de aquellos que buscan su completa destrucción, incluso de aquellos que consideran a Adán un animal a que hable. Sin embargo, su nueva sociedad será una sociedad de fuertes engaños y mentiras en la que no se encontrará la verdad. Así que comprendan que no hay salvación para aquellos que toman la marca de su propia destrucción, incluso la marca de la bestia, porque todos los que lo hagan serán alterados y serán utilizados en sus tecnologías de Maya y servirán a los propósitos del dragón, y el mal estará completamente desenfrenado en sus corazones y no tendrán conciencia ni conocimiento ni comprensión de Yahweh, a cuya imagen fueron creados una vez y de cuya imagen serán alterados para siempre. Por lo tanto, comprended, oh Israel, que ahora estáis plenamente advertidos del destino de todos aquellos que rechazan a Yeshua HaMashiach, que también es Jesús el Cristo, que también es Jesús el Nazareno, que también es Cristo Jesús. Y todos los que hagan tal rechazo estarán sujetos a la segunda muerte y serán cosechados como uvas en el lagar de la ira de Dios, que matará de la tierra a todos los que participen en su sociedad y serán entregados por completo a la cosecha de los condenados en la segunda muerte, donde su gusano no muere y de la que nunca escaparán.
Y así serán preservados en tormento al final de sus vidas naturales, incluso reservados en la muerte para el castigo eterno en el juicio del gran trono blanco, donde todos aquellos cuyos nombres no se encuentren escritos en el libro de la vida del Cordero serán arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte, y nunca escaparán. Así que, Israel, comprended que tendréis que vivir separados de su sociedad y que ellos buscarán y perseguirán a todos los que rechacen su abominable sociedad y a todos los que rechacen su marca bestial y a todos los que se vuelvan a Yeshua Hamashiach. Invoquen el nombre del Señor Jesús hasta el Inal. Incluso todos estos serán fugitivos en la tierra, y yo esconderé en el desierto, por medio de mis 144,000, a todos los de Jacob, que es Israel, que me habrán aceptado como su verdadero Mesías. Yo soy Yeshua Hamashiach, el verdadero Mesías de Israel, que ha venido a salvar a un remanente de Israel con vida a través de la 70ª semana de Daniel, para llevarlo a mi reino milenario que pronto se establecerá en la tierra. Incluso todos aquellos que me aceptan como su Mesías y que se unen para siempre a mi Nuevo Testamento. Yo soy Jesús el Cristo, el que ha sido enviado a las naciones para reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a todos los que decidan aceptar la salvación eterna haciéndome Señor e invocando mi nombre hasta el final. Yo soy Jesús el Nazareno, el que se entregó como Cordero de Dios en sacrificio por los pecados de la humanidad. Yo soy Cristo Jesús, vuestro Señor resucitado y ascendido, que viene como el león de la tribu de Judá en justicia para juzgar y hacer la guerra. Y así os aconsejo, oh Israel, a quien amo y a quien estoy llamando en esta misma hora, que podáis alcanzar la salvación eterna por medio de Yeshua Hamashiach, quien verdaderamente es el único camino para que cualquiera llegue a Yahweh, el gran Yo soy. Por lo tanto, responded con obediencia a mis instrucciones y enseñanzas para que podáis heredar todas las cosas de mis manos misericordiosas. Por lo tanto, venid a mí en obediencia y someteos con amor a la voz de vuestro verdadero Mesías, Yeshua Hamashiach, para que podáis comprender vuestros tiempos y tengáis la sabiduría y el conocimiento para navegar y sobrevivir en los tiempos que están destinados a limpiar el mal de la tierra y purgar a los justos de las obras muertas por medio del fuego. En verdad, Israel, yo soy aquel que ha sido entregado para vuestra salvación eterna, incluso a un precio inestimable que pagué con mi sangre sin pecado y siempre expiatoria. Yo soy aquel a quien Yahweh ha dado como Cordero de Dios y que también es el león de la tribu de Judá, que en justicia viene a juzgar y a hacer la guerra. Por lo tanto, someteos al sonido de la voz de vuestro verdadero Mesías y comprendan que yo estoy dispuesto a luchar por vosotros, oh Israel, así que manteneos firmes y seguid mi ejemplo, salid de entre ellos y sed separados en todas las cosas. Yo, Cristo Jesús, he enviado estas palabras por medio de mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas mis palabras para la obediencia de todas estas palabras enviadas. Entended que las palabras del Evangelio eterno han sido enviadas en sus tiempos de revelación, y los tiempos de su revelación son ahora. En verdad, el Evangelio eterno ha sido revelado para la obediencia de todos, pues estas palabras han sido enviadas, y el Evangelio eterno será preservado a través de las calamidades y guerras venideras y encontrará los ojos, los oídos y los corazones de todos, pues estas palabras están destinadas y enviadas. Contemplad. Los tiempos del cumplimiento, la revelación y la restauración han llegado a toda la tierra, incluso un tiempo en el que los injustos serán como paja, que no tendrán ni raíz ni rama, y ninguno permanecerá ni entrará en mi santo reino que viva injustamente y que ame los placeres y las recompensas del pecado. Contemplad. Los tiempos del cumplimiento, la revelación y la restauración han llegado a toda la tierra, incluso un tiempo en el que los justos serán salvados eternamente y para siempre, para que puedan participar plenamente de la raíz de Jesé, que verdaderamente, yo, Yeshua Hamashiach, soy. Y en Cristo Jesús, incluso Yeshua Hamashiach, Israel será reunido y será para siempre un pueblo peculiar, unido a Yahweh, el gran Yo soy. Y en justicia y paz irán para siempre, por toda la eternidad, incluso una eternidad de eternidades donde nada malo acosará jamás a los justos por todos los tiempos y una eternidad donde los caídos serán sellados para siempre en su lago de castigo, y no serán recordados ni vendrán a la mente. Mirad. Los tiempos de consumación y cumplimiento son ahora, por lo tanto, permaneced firmes y obedeced mis poderosas palabras que han sido dadas para el rescate y la salvación de Adán de la mano de sus enemigos. Por lo tanto, comprendan que ahora son los tiempos de consumación y cumplimiento, una vez, para siempre y eternamente. Selah.